la tormenta yo voy a confiar. Todo lo que pasa Él lo sabe guiar. Si caen las sombras hay luz al final. Su plan es perfecto, nunca es un mal. Hablar con Él me levanta el ánimo, nunca me hará fallar. Hola queridos oyentes, mi nombre es María Eva Leguizamón. Estamos en Visión 99.1, emisora correspondiente a Centro Nacional de Adoración Peguajó, y esto es Luz de Vida. Vamos a tratar el tema, hoy vamos a hablar sobre Miqueas. Ahora ya presentado nuestro micro, vamos a empezar con este profeta menor del grupo de los 12 profetas menores que podemos encontrar en la Biblia. Ya hemos hablado de aquellos que se encuentran antes, vamos a recordar que son Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás y Miqueas es el sexto. Hoy nos vamos a detener a hablar sobre Miqueas, este profeta menor que está aquí, este libro tan hermoso, las cosas que podemos encontrar. Como decíamos, es el sexto libro de profetas menores, compuesto por 7 capítulos que contiene cada uno entre 12 y 20 versículos, perteneciente al Antiguo Testamento. Miqueas desarrolla su ministerio profético durante el gobierno de 3 reyes en Judá, que son Jotán, Acaz y Ezequías. Queridos oyentes, siempre yo les digo que estén con su Biblia o que tomen nota, agarrando papel y lápiz, para ver qué es lo que estamos viendo, para poder después ir mirando nuevamente a ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Y en este hermoso libro, que no por ser pequeño, por tener pequeños capítulos, es insignificante, sino que podemos encontrar mucha palabra de Dios. O sea que vemos cómo Miqueas se va a ir desarrollando, vamos a ir mirando, vamos a ir leyendo aquí en la palabra qué es lo que nos dice. Y si me acompañás, como decíamos en el principio, aquí en Miqueas, en el capítulo 1, el versículo 1, dice: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Joroset, en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Ahí es lo que estábamos diciendo recién, queridos oyentes, en los cuales en ese momento se desarrollaba este ministerio de Miqueas. Así como el profeta Amos era del campo, él también provenía de una zona agrícola. Así que ya nos estamos metiendo en este tema, en este libro tan importante en el que hoy Dios nos quiere hablar. Queridos oyentes, tanto a ustedes como también a mí, en este momento nos va hablando. Así que bueno, vamos a compartir y esperamos que este tema, que ver, ¿no es cierto?, saber de qué se trata este libro de Miqueas nos lleve a querer saber más sobre este libro, a querer indagar, a querer leerlo. Entonces por eso es que aquí en Luz de Vida nosotros te presentamos este libro, te hablamos, te comentamos sobre lo que vos, querido oyente, podés encontrar aquí para que puedas verlo, para que te animamos a que te encuentres también con este pequeño libro. Mientras Osea ministraba en el reino del norte, en Israel, Miqueas lo hacía en la ciudad de Judá. Al mismo tiempo, Isaías lo hacía al sur de Israel. A diferencia de Daniel e Isaías, Miqueas no habló tanto de problemas políticos, pero sí del sufrimiento del pueblo. Aquí ya podemos ver una diferencia que tenemos entre los profetas, entre lo que se va hablando, entre lo que hablaba cada uno de ellos y, como decíamos recién, ¿no es cierto?, al mismo tiempo en que aquellos profetas estaban hablando, al mismo tiempo en que Isaías lo hacía al sur, Miqueas también lo estaba haciendo en el lugar que a cada uno le correspondía. Pero también acompáñame porque vamos a ir mirando Miqueas, vamos a ir viendo el libro. Yo tengo aquí mi Biblia para compartir con ustedes. Vamos a ir viendo pequeños versículos para ver también de qué se trata y para que juntos podamos ir descubriendo lo que Dios quiere hablarnos a cada uno. O sea que si me seguís acompañando, si ya tenés el libro de Miqueas, si ya lo ubicaste, vamos a ir al capítulo 3, al versículo 8.
¿Qué nos dice? Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerzas, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Mirá cómo nos vamos metiendo, cómo vamos viendo, ¿no es cierto?, cuál era el tema. Tanto en Israel como en Judá recibieron profecías mediante Miqueas. Ese era el propósito, eso era lo que Miqueas iba hablando en esa época y en ese tiempo. Su propósito era denunciar el pecado de estas naciones, el inminente, inmediato, próximo, muy cercano, ese juicio divino que vendría, y llamar al arrepentimiento al pueblo de Dios. Nosotros podemos ir viendo, queridos oyentes, que cada vez que estamos viendo de qué se trata, de qué habla, qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que hablan estos profetas que quedaron aquí escritos en la Biblia, estamos viendo cómo en el Antiguo Testamento Dios se encargaba de levantar en su tiempo a cada uno de ellos y llevarlos y hablarles, ¿no es cierto?, de su poder y principalmente llamar a su pueblo nuevamente. Llamar a ese pueblo que se había descarriado, llamar a ese pueblo que quizás estaba en desobediencia, a ese pueblo que se había alejado del Señor en ese tiempo. Por eso es que Dios levantaba a estos profetas, tanto profetas mayores, como también hemos nombrado a Daniel e Isaías, como también a estos profetas menores, a estos profetas que quizás llevaron menos palabra, pero no así palabra importante. Por eso es que estos libros también nos hablan, por eso es que también tenés que ver, interesarte por cada uno de estos libros que están aquí, ¿no es cierto?, en la Biblia, y que nosotros aquí en Luz de Vida estamos conociendo, estamos viendo, te llevamos un poquito a la palabra para que cuando vos abras la Biblia puedas ver de qué se trata y puedas ver, a ver qué es lo que Dios te dice, a ver también en qué tiempo fue escrita, para qué fue escrita. Y si nos ponemos a mirar también un poco, siempre vemos que se relaciona muchísimo con los tiempos en que estamos viviendo cada uno, con los tiempos en que vivimos hoy, con las cosas que van pasando. Así que Dios ha dejado esta palabra escrita para crecimiento nuestro, para conocimiento de cada uno de nosotros. Por eso seguimos en la palabra, seguimos en lo que hablábamos de Miqueas y decíamos que en este juicio divino, el cual Miqueas llamaba al arrepentimiento, mostrando que este juicio iba a venir al pueblo de Dios, que el juicio vendría por la rebelión de Jacob, que fue lo que estuvimos compartiendo aquí en la palabra, aquí en Miqueas, en el capítulo 3, en el versículo 8, compartíamos por qué venía esa rebelión, por qué venía ese castigo. El juicio vendría por la rebelión de Jacob y los pecados de la casa de Israel. Por eso también podemos ver aquí, volvemos a Miqueas, al primer capítulo, en el versículo 5, que dice: todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Aquí en la palabra podemos ver por qué era el motivo en que vendría, ¿no es cierto?, esto sobre cada uno de ellos, esto que Miqueas decía, este juicio divino al cual Miqueas no quiere mostrar a cada uno y llamaba al arrepentimiento al pueblo de Dios. Como profeta, Miqueas hablaba y llevaba la palabra de nuestro Señor, la palabra que Dios le iba dando. Él iba derramando sobre Miqueas qué es lo que pasaba, qué es lo que tenía que decir. Dios le decía a Miqueas que anuncie, que hable a su pueblo, que se arrepientan, porque las cosas que estaban haciendo no estaban conforme a lo que Dios quería. Él veía cómo su pueblo se iba alejando cada vez más, cómo se iba alejando de sus mandatos, cómo cada uno iba haciendo lo que quería, cómo ellos se alejaban de la presencia de Dios. Y Dios quería que de una u otra manera anunciarles lo que iba a pasar y decirles que se vuelvan a ellos. Nosotros podemos ver, pero vamos a compartir qué eran los pecados que ellos tenían, porque Miqueas, él se toma el trabajo de este profeta, hace una lista sobre cada uno de estos pecados. Por eso es que nosotros podemos encontrar aquí en la Biblia
Y yo siempre te digo que si tenés un papel y un lápiz, anotes para que después puedas ver, para que después puedas rever qué es lo que estamos hablando, qué es lo que Dios quiere hablar a tu vida. Así que fíjate, vamos a ir anunciando y vamos a ir viendo, y anotate y fíjate cómo en la palabra habla de estos pecados, ¿no es cierto? De esto que Dios decía, esta lista que el profeta se encarga de hacer. El profeta anuncia y hace una lista de estos pecados e incluye todo esto que al Señor no le agrada. Principalmente nosotros podemos ver aquí en la lista que habla del fraude. En Miqueas, en el capítulo 2, en el versículo 2, podemos ver que habla del fraude, de esto que a Dios no le agrada, y Miqueas en esta lista lo pone, y aquí yo en mi Biblia les comparto y dice, en el capítulo 2, versículo 2, codician las heredades y les roban y las roban, y casa y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a sus heredades. Como que había fraude, ¿no? Como que estos eran pecadores, como que estos se dedicaban a estos pecados despreciables, incluyendo cada uno de ellos, que vamos a ver, es una lista que el profeta Miqueas hizo. El mismo profeta aquí en la palabra habla y dice cada una de los pecados y cada una de las cosas le hablaba al pueblo de lo que no le agradaba a Dios. Por eso es que estamos mirando este profeta menor, este libro de Miqueas, para recordar cada uno de estos pecados que ahora vamos a nombrar, y si nos ponemos a pensar, vamos a ver cómo seguramente siguen pasando, cómo seguramente podemos tomar hoy también la palabra y ver que estamos haciendo quizás lo mismo, que el mundo está haciendo lo mismo, que nos estamos alejando de Dios, de cosas que no le agradan. Por eso es que está muy bueno que leas y veas este libro de qué se trata, para que veas cómo Dios también quiere hablar a tu vida. Pero ahora vamos a escuchar un tema musical para después regresar y seguir con este libro y seguir con lo que Miqueas quiere hablar a nuestras vidas. Quédate ahí porque en un ratito estamos de nuevo. ¿Quién puede sanar el corazón? ¿Quién responderá cada oración? ¿Quién es el que brilla más que el sol? Él es mi Señor y Salvador. Jesús, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad. Cuán grande es tu bondad. Jesús, no hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual, Jesús. ¿Quién es el que sufre por amor? ¿Quién perdona al que lo traicionó? ¿Quién por mí su vida entregó? Él es mi Señor y Salvador. Él es mi Señor y Salvador. Jesús, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad. Cuán grande es tu bondad, Jesús.
tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual. Poderoso eres tú, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo Dios, oh, poderoso eres tú, tu gloria es por la eternidad, digno de adorar. Tú eres santo Dios. Jesús, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad, cuán grande es tu bondad. Jesús, no hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual. Jesús. Baila en la adversidad, siente la verdad, que todo lo que hace Dios trae claridad. Si el camino es duro, no mires atrás, con fe en el pecho vamos a avanzar. Y ya estamos de regreso en Visión 99.1 y esto es Luz de Vida. Estábamos hablando y compartiendo sobre el libro de Miqueas. Así que vamos a continuar hablando de este profeta menor, qué es lo que nos dice, qué es lo que nos lleva su libro a saber a cada uno de nosotros. Sabemos que el propósito de Miqueas era denunciar el pecado de estas naciones y avisarles y decir, ¿no?, que estaba muy próximo, muy cercano el juicio divino. Pero también era llamar al arrepentimiento al pueblo de Dios. Y como estábamos diciendo antes de irnos a este hermoso tema musical que estábamos escuchando, Jesús, de Saray Rivera, el cual hablamos del tema, ¿no es cierto?, mostraba y hablaba sobre el amor, sobre lo importante que era Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Así que volviendo a Miqueas, volviendo a este libro, volviendo al tema que hoy nos lleva este nuevo encuentro que tenemos, decimos que el profeta hace una lista de los pecados. Mirá cómo aquí en Miqueas vamos a encontrar cada uno de los pecados, o sea que Dios le había hablado y lo tenía muy bien en claro, que lo que estaba sucediendo y qué era lo que estaban haciendo mal. Esta lista de pecados despreciables incluía el fraude. Y yo te voy a anunciar los capítulos y el versículo en donde lo podés encontrar para que después, si querés, lo busques. Y primeramente decíamos que en el capítulo 2, el versículo 2, hablaba del fraude. O sea, el profeta le mostraba y les decía lo que ellos estaban haciendo, que era un fraude, de qué manera llegaban a hacer este pecado, hacer esto que no era agradable para el Señor. Y también tenemos en el capítulo 2, el versículo 8, que habla del robo. Así que por eso, querido oyente, siempre te digo, compartí con nosotros, anotá, fíjate, buscá en tu Biblia, porque Dios quiere hablar también a ti, Dios quiere tener esa relación contigo. Y si seguimos también en el mismo capítulo 2, en el versículo 9, habla sobre la codicia que había, la codicia que tenían, ¿no es cierto?, aquí estas personas, este pueblo al cual Dios no era agradable para él. En el capítulo 2, en el versículo 11, también nos habla del libertinaje. En el capítulo 3, ya pasamos al 3, en el versículo 3 habla de la opresión. Miqueas va hablando de todos estos pecados que tiene este pueblo. También podemos encontrar en el capítulo 3, el versículo 4, que les muestra cómo eran hipócritas, habla de la hipocresía que ellos tenían. En el capítulo 3, versículo 5, de la herejía, de las cosas que ellos hacían.
en el capítulo 3, versículo 9, la injusticia, y así podemos ir viendo cada uno de estos pecados, de esta lista que Miqueas habla, esta lista que Miqueas hace y habla a cada uno de ellos. También está la exhortación y la mentira en el capítulo 6, versículo 12, y del asesinato en el capítulo 7, versículo 2. Como verán, hay varias, es una lista con varios nombres, una lista bastante larga, por eso es que yo les quería simplemente dar la nota de los capítulos y versículos en los que los pueden encontrar para poder también seguir adelante con el tema que estamos tratando. O sea que a pesar de todo esto, de toda esta lista, de estos pecados, aquí en que Miqueas les muestra y les habla y les dice, también hay otras ofensas por el cual el juicio de Dios vendría. Por eso es que acá nosotros mirando nos damos cuenta de qué era lo que pasaba en ese pueblo, por qué era llamado Miqueas a llevar esta palabra, por qué Dios lo había elegido. En este pueblo había mucho pecado, había codicia, había hipocresía, había cosas que al Señor no le agradaba, pero simplemente Miqueas decía y hablaba también al pueblo de Dios a que se vuelvan a Él, a que se arrepintieran, a que eran llamados por Dios nuevamente. Sin embargo, el mensaje de restauración y perdón para quienes mostraban ese arrepentimiento también era llevado por Miqueas. Este mensaje también era llevado por él, también tiene lugar aquí en el libro, en este libro, en medio de las predicciones abrumadoras de destrucción, da esperanza y consuelo. O sea que no solo Miqueas le mostraba al pueblo lo mal que estaban haciendo, los pecados que ellos tenían, sino también que llamaba al arrepentimiento y a aquellos que se arrepentían les daba esta esperanza, este consuelo, este lugar, ¿no es cierto?, también de arrepentirse, porque también había un perdón, una restauración para aquellos que tomaban en cuenta lo que estaban haciendo, que se arrepentían y volvían a Dios. Mira cuán importante es este libro de Miqueas, cuántas cosas nos tiene preparados. Y si nos ponemos a pensar, querido oyente, hoy mismo Dios cuántas veces nos llama y cuántas veces nos dice y nos muestra que quizás estamos equivocados, estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada, pero Dios nos llama a volvernos, porque hay una restauración, hay una esperanza para cada uno de nosotros. Podemos ver que el juicio llega después de un sinnúmero de oportunidades para arrepentirse. Nosotros podemos ver que en cada uno de los profetas que Dios marcaba y los llamaba para hablar de Él, siempre estaba diciendo que se arrepientan y que vuelvan. Volver a lo verdadero, volver a la obediencia, volver a la adoración a Dios. Y esto también lo podemos ver en el capítulo 6, en el versículo 8, que en su palabra nos dice: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios». Mirá cómo los va llamando a esa restauración, como Dios también les iba diciendo. Miqueas profetizó que el Mesías nacería en Belén. Esto es lo que también tiene Miqueas, a diferencia de los otros profetas, aquellos que sí hablaban del Mesías, de que iba a venir. Miqueas habla de que iba a nacer en Belén. Miqueas lleva una nueva profecía. Miqueas es como que él anuncia y pone a ver en qué lugar, porque en ese momento todos estaban esperando y recibiendo esa palabra de que iba a venir el Mesías, de que iba a llegar el Salvador. Y aquí Dios a él le dice que va a nacer en Belén. Esto lo podemos ver en el capítulo 5, el versículo 2, que dice: «Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». O sea que esto tenemos aquí de diferencia en este profeta, que él nos habla de que el Mesías nacería en Belén. Y continuamente los evangelios confirman que Jesús
nació en Belén. O sea que ahí podemos ver cómo la profecía que llevaba Miqueas era cierta, era realidad y se hacía real. En los evangelios a continuación podemos ver que ahí habla de que Jesús, el Mesías, fue nacido en Belén. El Señor dirigió las circunstancias de manera que providencial para que José y María pudieran ir hacia ese lugar, hacia esa aldea, y que el Mesías, que su Hijo, que Jesús, naciera en ese lugar. Mirá cómo ya Dios tenía todo planeado, cómo primeramente usaba a estos profetas para llamar al arrepentimiento a cada uno de sus hijos, para que luego Él pudiera traer ese Mesías, aquel que esperaban, aquel que traería, ¿no es cierto?, la salvación. Además, también se refiere a Cristo como quien juzgará a las naciones. Esto también lo podemos ver y nos podemos dar cuenta aquí en Miqueas 4:3. Mirá en este libro con tan pocos capítulos cómo nos habla de diferentes cosas, cómo nos afirma, cómo nos lleva de diferentes maneras y cuántas cosas importantes podemos tener. Aquí en el capítulo 4, el versículo 3 dice: y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Mira cómo habla de que Él traerá, ¿no es cierto?, esa paz, que Él vendrá a juzgar. Esto también lo podemos ver aquí en Miqueas, como Él se refiere a este Cristo, a este Mesías que vendrá y juzgará a las naciones. Nosotros mirando, y ya estamos terminando con este libro, podemos ver y podemos también sacar en claro, ¿no?, qué lección podemos aprender de Miqueas. O sea, mirando este libro, leyéndolo y viendo cómo nos habla, tenemos que ver que podemos sacar la valentía de su predicación, del valor que él tenía, de cómo Miqueas, a pesar de todo, él llevaba esa palabra con valor y sin temor, con las llanuras del Espíritu Santo, para permanecer firme en la palabra. Él le creía, él había sido elegido por Dios porque Dios sabía cómo era su corazón, sabía lo que había en él. Entonces él tuvo esa valentía de llevar esta palabra en una sociedad que buscaba normalizar la maldad y el pecado. Mirá cómo Miqueas se levantó, cómo les mostró, como estábamos hablando, y les mostraba esta lista de pecados, cómo él les fue mostrando las cosas que hacían mal, y me imagino que nada les gustaría a cada uno de ellos, pero bueno, a veces, querido oyente, es necesario que nos muestren qué es lo que estamos haciendo mal para poder cambiarlo, para poder volvernos al Señor, para poder arrepentirnos y que Dios pueda hacer su obra en cada uno de nosotros. Bueno, ya terminando este micro, espero que les entusiasme, que los lleve a saber más, a leer sobre Miqueas. Eso es lo que nosotros queremos hacer desde este lugar, llevarte a que conozcas más la palabra, a que te entusiasme, a que sepas qué es lo que vas a encontrar aquí en este libro, en este Profeta Menor. Así que bueno, de esta manera vamos a agradecer a nuestro operador, a Marcelo Michiotti, que hoy está aquí con nosotros, y llegando ya al final, le doy las gracias por acompañarme en este micro. Les agradezco por habernos sintonizado. Los invito a seguir disfrutando de la programación y musicalización de Visión 99.1. Hasta nuestro próximo encuentro. Baila en la adversidad, siente la verdad.